Buenas noches con todos y bienvenidos a una sesión más de Data Engineering Latam, Grupo de Estudio SQL. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y será publicada posteriormente en nuestro canal de YouTube. Les agradeceremos mantener sus micrófonos apagados durante la presentación y al final tendremos un espacio para ronda de preguntas. Pueden escanear el código QR si aún no conocen, sería raro, aún no conozcan nuestro grupo en Telegram. También los invitamos a que visiten nuestros perfiles en YouTube, LinkedIn, canales en Slack y nuestro perfil en Facebook. Déjenos un like para que esta comunidad, la más chévere de Latam, siga creciendo. Y así llegamos a muchas más personas que necesitan de nosotros. Y nuevamente el código QR para que puedan seguirnos en nuestro canal principal y en nuestras redes oficiales Data Engineering Latam, LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Slack, Twitter, Telegram y cualquier red social nueva que salga, ahí estaremos. Para el día de hoy contamos con una visita internacional. Tenemos a Carlos Chicata, Data Engineering, certificado en AWS por 2. Ahí nos detallarás, Carlitos, cuáles son tus certificaciones. Y me encantó tu presentación, me gustan los datos y los datos. Entonces, Carlos, tienes la atención de nuestra audiencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, José. Es un placer poder estar aquí otra vez. Pues sí, bueno, en el caso de los certificados, creo que como son los de apertura, son el de Cloud Practitioner y el de arquitectos de soluciones, que creo que son como los básicos para poder entrar en AWS. Y sí, cuando uno viaja al extranjero, creo que es divertido aprender muchas cosas, principalmente la comida. Y bueno, estar viviendo en México fue una experiencia grandiosa. Y sí, bueno, ser de la República Independiente de Arequipa también es toda una experiencia. Ahí estamos felices con lo del Melgar, la Copa Sudamericana. Pero bueno, entonces regresando un poco al carril, pues vamos a empezar con este tema. Es un tema bastante interesante. Ahí me dicen si pueden ver mi pantalla. Muy bien. Entonces, ¿podrías avanzar a la siguiente diapositiva para saber si es tu presentación o aún es la mía? ¿se ve? Sí, ya la estamos viendo. Una consulta clásica. Vale. Muy bien. Pues bueno, hasta ahora en esta parte, bueno, se basa creo que en el libro de Learn SQL. Entonces, prácticamente hasta este punto, y creo que es un punto bastante básico, hacemos diferentes tipos de consultas. Una de las consultas más básicas creo que podría ser esto, o sea, un select con un front y un where, porque es prácticamente la base de cualquier consulta que podamos tener. Los where van a estar en cualquier parte, pero obviamente la base de datos tiene que reinterpretar esto en alguna forma, y como las bases de datos trabajan con archivos, al final esto tiene que traducirse en alguna operación en archivos. Entonces, esta consulta podría verse de esta forma. Por interno termina siendo en realidad esta forma. Entonces, el usuario hace una consulta, agarra el usuario, perdón, la base de datos toma esa consulta y la reinterpreta y empieza a buscar en un archivo, específicamente en la tabla donde está ese archivo, bueno, perdón, la tabla donde reside el archivo, y con ello empieza a ver cuáles son los registros uno por uno. Obviamente, para tablas pequeñas, de como por ejemplo 2 o 5 o 10 o 20 registros de una tabla, va a ser bastante rápido. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que tuviéramos millones o miles de registros para una sola tabla? Entonces, obviamente, el estar escaneando en ese archivo por cada uno es bastante ineficiente, porque una operación en disco demora bastante en realidad el poder cargar
la información y verificarla, estar haciendo ese procesamiento constante para cada registro, realmente termina siendo muy, muy costoso. Entonces, tenemos que de alguna forma u otra poder optimizar las lecturas que nosotros hagamos de nuestros propios registros. ¿Cómo hacemos ello? Y la respuesta es los índices. Entonces, si nosotros agregáramos un índice a alguna columna, lo que haríamos es, tendríamos otro archivo, pero con ese archivo podríamos hacer de forma más eficiente, determinar la ubicación de los registros en la tabla, de tal forma que ya no tenemos que escanear, como en el ejemplo anterior, uno por uno, sino basándonos en este nuevo archivo, determinar dónde está ubicado y desde ahí poder de forma más eficiente hacer las lecturas de los registros de esa tabla en disco y poder recuperar la información. Eso al final, lo que busca los índices es el poder buscar de forma eficiente un recurso específico, bueno, un recurso en un aspecto bastante específico. Entonces, eso es lo que realmente hace el índice. Al final, tenemos, dependiendo de la base de datos, podríamos tener diferentes formas de hacerlo. En este caso, estamos tomando a modo de ejemplo MySQL, y estos serían los comandos básicos para poder crear un índice. Ya tenemos el poder definir qué columna, porque obviamente cuando hacemos un índice no tomamos de la tabla todo, sino tomamos una parte específica, en este caso una columna, en la que nosotros decimos, ok, esta columna nos va a servir para poder, con sus valores, poder definir cómo va a ser el índice y cómo vamos con ello a enlazar este atributo con el registro. Entonces, aquí son las operaciones prácticamente más básicas, el crear, el insertar. Y al final podríamos tener una pequeña descripción de lo que va. Esta descripción nos dice, por ejemplo, la tabla, el nombre del índice, la columna que está asociada, la cardinalidad del mismo, porque es un punto muy importante, y el tipo de índice, que son temas que en este tema vamos a ahondar un poquito más adelante. Entonces, al final, y creo que de forma no perceptible, cuando creamos una tabla, podríamos incluso nosotros agregar ciertos índices muy básicos en realidad, como por ejemplo una llave primaria, que al final termina creándonos un índice para esa tabla, para poder navegar sobre ellos. También cuando indicamos cuando una columna es único, también estamos creando un índice por debajo. Y algunos podríamos pensar, ok, entonces si nosotros hacemos un enlace hacia otra tabla, podríamos decir que tenemos un índice. Podríamos decirlo, pero realmente no pasa en el fondo. Entonces, un foreign key jamás nos va a crear un índice para esa tabla. Podríamos nosotros crear de forma más explícita, a través de los comandos que aprendimos acá, el poder crear ese índice para los foreign key. Ahora, hasta este punto solo hemos visto índices de un solo valor. O sea, ¿a qué me refiero? Que hemos tomado una columna en específico y hemos creado un índice sobre esa columna para poder agilizar la recuperación de los registros de esa tabla. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros pudiéramos tener, pues, múltiples columnas? O sea, no solo usar una, sino usar dos o tres. Esto es una herramienta bastante interesante porque nosotros, gracias a eso, podríamos tomar o hacer consultas mucho más poderosas por esa misma razón. Tomando el ejemplo de aquí, del GIF, podríamos decir, ok, vamos a tomar, vamos a empezar por esta consulta donde decimos nosotros tenemos una tabla, MyTable en este caso, donde podríamos tener por año el modelo y quién lo facturó. Entonces nosotros, cuando tengamos a la tabla, podríamos a través de índices con columnas múltiples empezar a decir, ok, entonces por año, entonces la columna año, entonces tomamos solo esta sección
Después seguimos navegando, diciendo, ok, tomamos solo esta sección y esta sección no la navegamos más. Tomamos después diciendo, ¿cuál es la siguiente criterio? Ok, entonces tomamos esta como siguiente criterio y después tomamos al final el último. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Tenemos una navegación mucho más flexible porque tenemos múltiples columnas para poder navegar. Al final, usar este tipo de índices, o sea, índices con varias columnas, si bien es una herramienta muy poderosa, también tenemos que ser bastante cuidadosos. ¿Por qué tenemos que ser bastante cuidadosos? Porque si nosotros nos damos cuenta, podríamos terminar con un rendimiento bastante bueno si es que modelamos el índice de acuerdo a las columnas al principio más generales y después más específicas. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a cortar de forma más eficiente ciertos aspectos de navegación. Obviamente, al armar esta columna, este tipo de índice, lo que pasa es de que podríamos, de acuerdo a la forma en cómo lo armemos, podríamos hacer de que tengamos un buen o un mal rendimiento en el uso también del mismo índice. Porque si nosotros analizamos los tipos de consulta que mayormente hacemos y vemos de que todos podemos agruparlo en un índice con varias columnas, tenemos que diseñar de tal forma de que podamos ocupar la mayor cantidad de consultas en lo posible. Entonces, tenemos que cuando hacemos índices múltiples, tenemos que ver cuántos casos de consultas vamos a utilizar, cómo los podemos agrupar y poder planificar sobre ello para poder generarlo. Ahora, ya hemos visto que hay índices con una columna, índices con varias columnas, pero estamos tal vez, y puede ser porque a mí también me ha pasado, de que no recordemos de que hay ciertas cosas que cuando estamos en base de datos hay que también tener en cuenta. ¿Y qué son? Ok, entonces no siempre va a ser números enteros, sino pueden ser posiciones geográficas, JSONs, arrays, texto, y texto estamos hablando de oraciones un poquito más grandes, y muchas veces nosotros queremos con ese tipo de información aplicarle ciertos operadores, entonces podemos tratar de hacer como por ejemplo desigualdades o igualdades o ints, dependiendo mucho de cuál tipo de datos se pueda aplicar en el operador. Y muchas veces la cardinalidad de los valores, por ejemplo, una fila podría tener una alta cantidad de valores que podría recibir o una pequeña cantidad. Y aunque no lo parezca, esos temas hacen de que cuando nosotros creamos índices, tengamos que realmente plantearnos, pues, cómo es la forma eficiente de poder recuperar esa información. Porque la forma de recuperar un entero o un pequeño chart o una pequeña cadena podría ser muy diferente a recuperar un objeto geoespacial con un operador diferente. Entonces, el poder darnos cuenta de que puede pasar eso nos hace decir, ok, tenemos índices, pero ¿cómo quiero que sea el tipo de índice para el tipo de dato que quiero hacer? Entonces, de acuerdo a la base de datos, bueno, el gestor de la base de datos, podríamos tener algunos tipos de índices específicos u otros. En Postgres tienen algunos, MySQL tiene otros, Server SQL tiene otros, pero algunos terminan siendo con estructuras bastante comunes. El por defecto, llamémoslo así, o que tiene la mayoría, es un árbol B-tree. Al final, este árbol lo que hace es el poder generar poder agrupar los valores de los índices de tal forma de que creemos un árbol de navegación para poder determinar en qué parte o en qué hoja puedo navegar. Por ejemplo, si yo tuviera B, yo diría en el nodo, ok, ¿cuál de estos dos es el que voy a utilizar? Ok, voy a usar el primero.
y me voy al siguiente nodo. El nodo digo, ok, ¿cuál de todos estos 4 nodos voy a usar? Es B. Ah, pero es el primer nodo. Ok, entonces voy al B. Y digo, ok, de estos registros, ¿cuáles son B? Ah, este y este. Entonces, con esto, con esta estructura, puedo yo poder navegar a través del índice y poder, de una forma eficiente, recuperarlo. Por defecto, la mayoría de motores utilizan B-tree, tanto para el primer key, el unit, o cualquier índice generalmente utiliza por defecto la estructura B-tree. Al final, cualquier índice termina siendo una estructura de datos en sí misma. Pero obviamente, por ser la estructura por defecto, lo que hace esta estructura bastante agradable es de que trata de, cuando hay una inserción u actualización, tratan de hacer de que la altura del árbol sea lo más pequeña posible, de tal forma de que cuando aumente un nivel, la mayoría de hojas esté realmente organizada y, y que no haya la necesidad de poder, de forma ineficiente, tener más niveles, lo que hace que al final, al buscar o al navegar a través del índice, sea mucho más rápido, porque si el árbol es más chiquito, más rápido puedes encontrar los valores de los índices para poder recuperarlos. Entonces, esto es, como por así decirlo, el punto de comparación para otros tipos de índices que utilizan una estructura diferente. Entonces, generalmente las operaciones de comparación, de consultas por rango, entran bastante bien en este tipo de estructura. Pero recordemos de que también hablábamos sobre diferentes tipos de datos, o sea, geoespaciales, textos, y estábamos también hablando un poco de cardinalidad. Entonces, si tuviéramos una baja cardinalidad, podría este tipo de estructura no ser eficiente. Entonces, ahí viene índices creados con otro tipo de estructura llamada bitmap. Lo que brilla sobre esta estructura es de que es muy buena para cardinalidad muy baja y para poder hacer operaciones de comparación o de rango, porque lo que pasa es de que toma el hecho de que la columna tenga pocos valores, de tal forma de que pueda, a través de esto, poder crear una estructura por cada uno de los valores de la columna, indicando obviamente en cuál columna, y poder así hacer esa comparativa de forma más eficiente. Esto es bastante compacto porque lo podemos ver como un array de bits o un mapa de bits, como dice su nombre, para poder hacer ese tipo de comparativa. Entonces, hay otro tipo de estructura que podríamos tener para textos. En el caso de los textos, generalmente los textos tienden a ser bastante especializados por sí mismos, por el tipo de índice que ya tienen. Pero al final termina también siendo una estructura por debajo para ese índice. En este caso es si mal no me falla la memoria, es un suffix tree en el que utilizan una cadena, poder descomponerla con diferentes variantes de lo que podría ser la palabra, de tal forma de que puedan indicar cuál es la palabra que lo toma y por ende podríamos ir por el índice correspondiente para los registros correspondientes. Entonces, vemos al final de que dependiendo del tipo de dato, una estructura puede ser mucho más beneficiosa para buscar que otra, por las características de la estructura de datos que se utiliza para poder crear ese índice. Pero obviamente los índices, a pesar de lo rápido que pueden ser en recuperar información, obviamente también tienen puntos de dolor, llamémoslo así. Y generalmente terminan siendo dos cosas. La primera es de que si la tabla recibe algún tipo de modificación, ya sea al agregar, al remover o al actualizar el valor que conforma la columna para el índice, obviamente eso hace que la tabla no solo se tenga que cambiar, sino que el índice tenga que también que cambiar. Entonces, lo que pasa es de que
tenemos que reestructurar también el índice, lo que también termina siendo una operación extra, lo que también afecta en la performance de esas modificaciones en general para la consulta. Y si tenemos bastantes índices con la misma columna, entonces termina siendo un gasto necesario para poder mantenerlos, pero que hará que la consulta de modificación se sufra un poco más. Y recordando también de que si tenemos varios índices, al final cada índice también es un archivo. O sea, también consume espacio en disco. Y ese espacio que consume, entre más sea, va a ser más complicado. Entonces, esos son los principales dos puntos de dolor para los índices. Entonces, obviamente, además de los índices, hay un tema de restricciones. Las restricciones tienen que ver mucho más con la integridad que podríamos utilizar para la referencia de ese valor en específico, o esa columna, para esa columna, perdón. Y obviamente hay varios, los 5 principales, llamémoslo así, sería el primary key, en el que nosotros determinamos de que esa columna va a ser el identificador principal para esa tabla. El foreign key, en el que dice de que esa columna va, bueno, ya sabemos, va a hacer referencia a otra tabla a través de algún valor, generalmente el primary key. El unique, en el que decimos de que los valores para esta columna van a ser únicos. El check, en el que nosotros vamos a decir, ok, el valor que va a almacenar esta columna es permitido o no bajo un criterio. Y el not null, que obviamente es parecido al check, solo que diciendo de que, ok, el criterio es, no va a ser nulo esta columna en ninguna forma. Y obviamente estas restricciones las podemos poner cuando creamos una tabla. Por ejemplo, aquí nosotros estamos diciendo que tenemos varios atributos en esta parte, pero nosotros tenemos un primary key definido por la columna Customer ID, y tenemos varios foreign keys que estamos definiendo, haciendo referencia a otras partes de la columna, y le estamos agregando a estos foreign keys ciertas restricciones para poder hacer que la integridad de estas columnas se mantenga con relación a la columna que también se está referenciando. Obviamente, tal vez al principio no hayamos agregado esto, los foreign keys o los primary keys. También hay consultas para poder agregarlo. Y uno podría muchas veces preguntarse, ok, pero el primary key y el unique key, hablamos de que es una consulta primaria y generalmente termina siendo un valor único. Pero eso también podríamos recordar de que es casi lo mismo que utiliza el constraint unique. Entonces, obviamente, debe de haber alguna diferencia entre ellos. Y principalmente diríamos que son 4. La primera, el primary key siempre va a ser único para la tabla, pero un unique key va a ser siempre, puede haber más de un unique key para una misma tabla. Obviamente, el identificador primario de esa tabla lo define el primary key, pero el unique key no está obligado a eso, nunca lo va a hacer en realidad. Y obviamente por ser un primary key generalmente es un número, y la pregunta es, ¿se puede hacer autoincrementado? El primary key sí lo hace por defecto. El unique no lo hace porque no sabe qué valor va a recibir esa columna eventualmente. Y el primary key pues nunca va a ser nulo, porque si fuera nulo no podría mapear correctamente ese valor. Esto es por regla general. Pero en el unique key puede permitir eso, que puede haber valores nulos si es que no se les define. O no hay una restricción para decir que esa columna también acepte nulos. Al final, regresando un poco vez a los foreign key, los foreign key también tienen restricciones por sí mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros perdiéramos la integridad que tiene la relación de una tabla al referenciar a una tabla hija, eso podría darnos algún tipo de problema en inconsistencia y, bueno, en sí mismo la integridad en sí misma. Entonces, tiene que haber algún tipo de restricción para cuando definimos llaves foráneas. Generalmente son 4. La mayoría de bases de datos lo tiene, que son las restricciones. Si alguien trata de poder
eliminar o actualizar, y generalmente siempre es en esas dos operaciones, eliminar o actualizar. Si alguien trata de eliminar o actualizar y nosotros hemos definido ese foreign key restricciones y nosotros sabemos de que en la tabla hija hay alguien que está usando ese foreign key, automáticamente fuerza que no se pueda hacer la operación porque todavía ese índice foráneo todavía se está utilizando. En el caso de la restricción de cascada, lo que pasa es de que si una operación le pasa al padre, automáticamente va a replicarse por consecuencia en el hijo también. Entonces, si nosotros hacemos una eliminación del padre, eventualmente va a forzar a que la eliminación del hijo también se dé por un tema de integridad. El SEP null y el SEP default tienen el mismo enfoque. Prácticamente es poder poner un valor por defecto o ya sea nulo, en el caso del SEP null, cuando se hace una eliminación o utilización del foreign key. Entonces, esas son las restricciones que generalmente se tienen en el foreign key para poder hacer de que la tabla tenga una completa integridad sobre sí misma. Y bueno, y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta o duda. Muchas gracias, Carlos. Yo tenía una consulta en cuanto siempre, Carlos, ocurre la duda. Ya lo habías mencionado en cierta parte de tu presentación, pero en tu experiencia siempre existe la tendencia o el riesgo a crear índices, eh, digamos, en demasía, así no sean necesarios, en la creencia que es una buena práctica o que te va a ayudar a acelerar los queries cuando al final te pueden complicar. Sí, o sea, recordemos de que los índices están para ayudar, pero todo en exceso pues hace mal. Entonces, tienes que entender de que tu desarrollo necesita tener planificación, porque una base de datos que sea bien modelada necesita también planificar qué consultas va a responder. Cuán crítico es poder recuperar esa información y qué partes se puede negociar. Entonces, el poder crear índices que sean útiles para las consultas que mayormente vas a utilizar es algo muy bueno. Esa es la verdadera práctica. No es agarrar y crear índices a lo loco. Tienes que planificar qué consultas vas a mayormente responder porque son las consultas que mayormente vas a recibir y qué índices te dan, obviamente, tanto en tipo, ya sea B-tree o bitmaps, o el tipo de índice que el modelo de base, perdón, que el motor de base de datos te dé. Y con eso, ¿qué piensas responder? Entonces, el poder planear todo eso es realmente lo más importante. Y te darás cuenta al final de que no necesitas varios índices, porque también, como dijimos, consumen memoria y saturan las operaciones de escritura. Entonces, el tener la menor cantidad de índices, pero de forma eficiente, es un trabajo que todo desarrollador debe de hacer para poder realmente utilizar correctamente el poder de los índices. Adicional a eso, también darles mantenimiento, ¿correcto? A veces se puede crear, sobre todo en proyectos de largo aliento, pueden existir índices creados hace mucho tiempo, pero que no son actualizados. Correcto. Porque incluso puede ser que la cardinalidad aumentó de la columna que estábamos creando, o puede ser de la consulta tomó otro enfoque y ya no se necesita. Entonces, ahí tienes toda la razón. Es parte del poder mantener una base de datos eficiente. Daniel nos pregunta, dice, en pocas palabras, un índice son como, podríamos entender como una especie de atajos.
Bueno, ¿atajos en qué sentidos? ¿Que te permite agilizar la búsqueda? Sí, podríamos verlo de esa forma. Obviamente, uh, tiene una cota mínima y una cota superior. Entonces, si tu atajo te permite, tú puedes vivir con el atajo, con la cota mínima, siempre puedes. Porque puede ser de que, como dijimos, en una tabla chiquita, meterle un índice, pues no sea eficiente, porque el hecho mismo de consultar la operación al índice y después a consultar la tabla te sale más caro que consultar directamente a la tabla. Entonces, sí, al final podemos verlo como un atajo para cuando las cosas realmente son más peleaduras. Víctor Maita aquí complementa indicándonos un tipo de índice. En una analogía es como el índice en las primeras hojas del libro, ¿no? El cual te sirve para no leer todo el documento, sino que le das una chequeada al índice y buscas el tema en la hoja u hojas específicas. Sí, es correcto. Esa es justamente la forma en la que podríamos ver. Bueno, y ahí como siempre la recomendación en todas estas sesiones es leer la documentación propia de cada base de datos, ¿no? Porque algunas prácticas o alguna forma de crearlas de repente tienen algunos temas muy específicos de un motor a otro. O en tu experiencia, ¿cómo ves esta parte? ¿Es muy similar o puede haber grandes diferencias o quizás el índice se maneja más óptimamente de una marca a otra del motor de base de datos? Al final, bueno, independientemente de cómo la base de datos lo implemente, porque puede ser de que una base de datos lo ponga en un archivo o lo ponga dentro de la misma tabla. Eso depende mucho de cómo se haga la decisión del diseño por parte del motor para gestionar índices. Al final terminan siendo el mismo enfoque. Buscan agilizar las cosas. Y obviamente para eso siempre se tiene que cumplir la condición de que tiene que ser algo bastante lento para recuperar la información. Entonces, para eso generalmente se usan los índices independientemente del caso de uso. Bueno, perdón, del caso de la base, del motor de la base de datos. Obviamente en este caso sería recomendable hacer pruebas sin índice, ¿verdad? Para ver tanto performance, no necesariamente la respuesta, sino también performance, porque en una base de datos en producción no solamente está esperando ejecutar ese query, sino están en proceso simultáneo muchos otros procesos. Uh-huh. Sí, para eso tienen que hacerse primero pruebas antes de poder crear un índice en producción. Bien, Carlos, no tenemos más preguntas. Bueno, a la audiencia, Carlos tiene un examen en minutos, por eso hemos empezado lo más pronto que hemos podido. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación, tu colaboración. Esperemos verte pronto un poco más activo en la comunidad. Sabemos que son temas también laborales, son etapas que todos nosotros vamos pasando, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo y por la presentación de hoy. Si quisieras añadir algo, por favor. Pues muchas gracias por la invitación, principalmente. Sigamos programando, sigamos disfrutando de las charlas que da la comunidad. Siempre hay algo interesante que se aprende. Entonces, creo que este es el lugar correcto para aprender muchas cosas. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos
los presentes y nos vemos la próxima semana en una nueva sesión de Learning SQL.